Muy buenas, señoras y señores. Bueno, como estamos ya casi en pre-campaña, porque dentro de una semana creo que comienza la campaña electoral, o mini campaña electoral del 10 de diciembre, pues aquí tengo un señor que se llama Javier Sánchez Serna, que es diputado actual en el Congreso de Unidas Podemos por Murcia. Tiene muchas cosas, Javi. Eres sociólogo, eres licenciado en Filosofía y Letras. Filosofía ahora solo. Licenciatura de filosofía. Antes no, que si tienes letras también como yo en el banco. Ya no había. Bien. Bueno, y lo que más me ha llamado la atención es que eres profesor interino de enseñanza media. ¿Eso te gusta? Sí, me gusta. A veces es una profesión dura. Hoy vengo cansado después de 5 horas en el instituto, pero al final es gratificante, ¿no? Sí. ¿Has estado participando en movimientos antidesahucios, como una persona que yo conozco, un sacerdote, Joaquín? Eres miembro del Consejo Estatal de Podemos y yo te quiero dar las gracias por estar aquí. Y a vosotros por invitarme. Venga, vamos a ver una cosa. Ustedes tienen bueno, pues una cosa que es la reivindicación este fin de semana, el domingo creo que es, en San Javier, por el tema del Mar Menor. Digo, lo que he leído por ahí en los periódicos, ¿tiene solución? ¿Cuál es? La solución... Que no vengan más danas, que no se vierta agua fecales ni nada de esto. La solución en un problema como el del Mar Menor es compleja, pero yo creo que toda la gente que nos está viendo sabe que hay una que es principal, y es que el partido y las siglas que nos han llevado a este auténtico desastre ambiental, que no son otras que las del Partido Popular, no pueden ser las que sigan gestionando el Mar Menor. El Mar Menor lleva 40 años degradándose y ahora, desgraciadamente, estamos viendo cómo está muriendo. Lo estamos viendo en directo. Y frente a eso, hay que decir que hay mucho interés en la zona. Los científicos de la Universidad de Murcia, me refiero a los científicos que no están algunas veces trabajando para el Partido Popular, reconocen que buena parte de la contaminación en la laguna salada tiene que ver con la presión que ha hecho ese modelo de agroindustria intensiva que rodea al Mar Menor. Por tanto, para empezar a solucionar los problemas tenemos que avanzar en medidas que nosotros llevamos, por ejemplo, la semana pasada a la Asamblea Regional, como una auditoría de los regadíos ilegales, como una tasa para que quien contamina pague y con eso podamos acelerar el plan de vertido cero, que el gobierno del Partido Socialista en el Estado quiere que se vaya a 10 años, nosotros queremos que se queden 2, pero también, por ejemplo, empezar a transitar hacia un modelo de agricultura sostenible y ecológica que evite que la zona que rodea a la laguna salada sea de agricultura intensiva. Para eso, desgraciadamente, no solo basta tener buenas intenciones, como tienen otros partidos. Para eso también hay que señalar a los culpables y a los grandes lobbies económicos que tenemos en la región, como ProEsport, y decirles si quieren ser parte de la solución o parte del problema. Creo que el Partido Popular es evidente que no va a actuar contra ellos porque es parte de todos esos intereses, es como el guardián de ese entramado de intereses económicos, pero uno también tiene la sensación de que el Partido Socialista no está dispuesto a enfrentarse con determinados poderes económicos de este país y de esta región. Ustedes lo tienen claro que no hay que mirar para otro lado, o sea, ustedes lo tienen claro que no hay que decir como dice el señor este que ha sido campeón del mundo de lanzamiento de Teodoro García. Teodoro García de Cieza, que a ver si el problema del Mar Menor va a tener la culpa el Partido Popular, no lo sé quién está gobernando aquí en esta región 20 años. Se la echan a la Dana. Sí. ¿Ustedes a quién se la echan? ¿A todo lo que usted me ha contado? Yo creo que... ¿A una mala política, a una mala gestión del gobierno regional? Yo creo que la Dana fue la chispa, pero la gasolina ya estaba. La gasolina no viene de hace un mes, no viene de hace un año, viene de 40 años de contaminación, de un modelo de desarrollo insostenible, como ya se está viendo, con pies de barro, que nos ha dejado
pan para hoy, pero que nos va a dejar muchos problemas para mañana. Y evidentemente yo creo que el culpable de la situación del Mar Menor tiene un nombre, como he dicho, es el Partido Popular, pero también hay que recordar que las competencias de costa son del Gobierno central, y el Gobierno central lleva también mucho tiempo mirando para otro lado, y frente a eso nosotros lo que estamos diciendo es que si llegamos con un grupo fuerte al Congreso de los Diputados y somos parte del próximo Gobierno, que esperamos que sea de izquierda, que el PSOE no se vaya con el Partido Popular, como ha querido Pedro Sánchez estos 5 meses, pues que ese Gobierno, por ejemplo, implemente un fondo de cooperación interterritorial para invertir y para financiar todas las medidas recogidas en la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor, que se aprobó en la Asamblea Regional y que, sin embargo, el Partido Popular lleva un año incumpliendo. Pero para eso hay que tener voluntad política y también voluntad de enfrentar algunos intereses. Y creo que eso, algunos partidos políticos pueden tener dudas, pero creo que la ciudadanía ya está empujando en esa dirección y que la próxima manifestación del día 30 en Cartagena va a ser un antes y un después y va a marcar buena parte de la campaña. Nosotros, para empezar a contribuir a ese debate, como decías al principio de la pregunta, este domingo haremos un acto en San Javier donde vendrá nuestro diputado ecologista, Juancho López de Uralde, para hablar de qué modelo necesitamos para esa transición hacia una economía más social y más ecológica, que en el fondo dé bienestar a la mayoría social y no solo a unos pocos. Digo, señor Sánchez Serna, parece ser que el eslogan que llevan ustedes dice más o menos así, lo tengo por aquí anotado: el gobierno contigo. Un gobierno contigo. Sí. ¿Cuál va a ser esa postura de Unidas Podemos? Si dan los votos del bloque de izquierda, ¿van a apoyar un gobierno de izquierda o cómo va a pasar, como está pasando ahora, para la conformación de ese gobierno, que va a haber un tire y afloja? No, nosotros nos presentamos a las elecciones porque queremos gobernar, no por gobernar, sino para cambiar la vida de la gente, para poner límites democráticos a los de arriba y para que cambien algunas cosas en este país. Nosotros no nos presentamos a las elecciones para regalar los votos a nadie. No, eso a lo mejor hay otras propuestas políticas que lo dicen. Yo creo que una fuerza como el Partido Socialista, que tenía 123 diputados, es la que no ha querido un gobierno de coalición, en la medida que decía que el único papel de una fuerza de 4 millones de votos como Unidas Podemos lo que tenía que hacer era regalarle los votos gratis y irse no sé a dónde, porque uno sigue en el Congreso y uno tiene que asumir responsabilidades. Creo que Unidas Podemos ha sido la fuerza que más ha hecho por llegar a ese gobierno de coalición. Nos dijeron que no podíamos pedir ministerios de Estado porque eso solo se los quedaba el PSOE, que era la fuerza mayoritaria, y le dijimos ok. Nos dijimos que en Cataluña ellos tenían que marcar la agenda y dijimos, soy la fuerza mayoritaria, ningún problema. Nos dijeron incluso que nuestro candidato a la presidencia, Pablo Iglesias, se tenía que retirar. Es como si yo ahora me hace esa pregunta y digo, la única condición que nosotros ponemos para llegar a un gobierno de coalición es que Pedro Sánchez no sea presidente. Yo estoy seguro que el Partido Socialista no lo aceptaría, ni los votantes del Partido Socialista. Y nosotros incluso en eso cedimos. Lo único que estamos diciendo es que el Partido Socialista nos tiene que tratar con respeto y tiene que decidirse, porque llegaron a las elecciones diciendo que había que votar a la izquierda, teníamos que votarle a ellos para que no pasara la derecha, para que no pasara el PP, Ciudadanos y Vox. Y luego lo que nos encontramos en el Congreso fue a un Partido Socialista que suplicaba la abstención de Partido Popular y Ciudadanos para no gobernar con la izquierda, para no gobernar con Unidas Podemos. Por tanto, creo que el Partido Socialista siempre tiene esas dos almas y se tiene que decidir. Y creo que la única manera de que el Partido Socialista se decida bien, se decida, a mi juicio, bien, por un gobierno de izquierdas, por un gobierno progresista que aborde las grandes reformas estructurales que necesita España, es que Unidas Podemos tenga un peso muy importante en el Congreso. Si depende solo del Partido Socialista y se puede ir con la derecha y se puede ir a un gobierno de gran coalición con el Partido Popular, lo va a hacer. Por eso creo que la gente progresista tiene que concentrar sus votos el próximo 10 de noviembre en Unidas Podemos, en la coalición entre Podemos e Izquierda Unida. ¿Me está diciendo usted, o es por lo que yo entiendo, que el Partido Socialista quería gobernar junto a ustedes, pero que ustedes le entregaran un cheque en blanco? No, el Partido Socialista... No, que quería el Partido Socialista que ustedes le entregaran los votos y con esto ustedes se ganan las votaciones y aquí paz y luego gloria. Absolutamente. Todo el mundo lo vio, como Pedro Sánchez estuvo 5 meses sin mover un solo dedo, antes en junio, en julio. Las propuestas que nos hacían no eran propuestas reales, no querían definir las competencias y mientras nos sentábamos en una mesa a negociar con ellos cómo podía ser ese gobierno, filtraban documentos manipulados a la prensa. Creo que quien quiere llegar a un gobierno de coalición no hace esas cosas.
ni si fracasa su primera investidura y quiere llegar a un gobierno, se va de vacaciones en agosto y desaparece. Por tanto, creo que no hubo esa voluntad, pero creo que en esta segunda vuelta eso puede cambiar. Si Unidas Podemos sigue manteniendo fuerza, peso en el Congreso, porque todo el mundo sabe que nos está viendo que las grandes cosas no se consiguen a la primera. A veces hay que insistir a la segunda y a la tercera, pero creo que en este país ya ha cambiado, y lo que está seguro, lo que todo el mundo dice, es que el próximo gobierno será de coalición. Lo que pasa, hay que ver qué tipo de coalición, si una coalición de izquierda o la gran coalición PP-PSOE, que creo que no harían las reformas sociales que necesita la mayoría trabajadora de este país. Yo, bueno, en cuanto a las coaliciones, tengo mis dudas, pero pienso que sería, como dicen ustedes, un gobierno progresista, PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Vox, eso irían por otro lado. Pero yo creo que irían por eso, porque a lo mejor lo que todos ustedes quieren y los socialistas también. Pero yo le pregunto una cosa, mire, ayer me llevaba una sorpresa viendo la televisión que digo, coño, se ha acabado el tema de Cataluña. Bueno, todo esto de la exhumación del dictador. Sobre el tema de Cataluña le pregunto, ¿cuál es la postura de Unidas Podemos sobre el tema catalán? Yo creo que el problema de Cataluña es el problema de España. No es una cosa aparte. Tenemos una Constitución que no se ha podido reformar en 40 años, que tiene ya muchas deficiencias y que hace mucho tiempo que se tenía que haber abordado esa reforma territorial, que si se hubiera abordado no hubiera surgido el problema de Cataluña. Parece que solo pudimos abrir el debate constitucional o modificar un poquito la Constitución en el verano de 2011, cuando Partido Popular y Partido Socialista se pusieron de acuerdo para esa modificación que ponía por encima el pago de los intereses a los bancos alemanes, por encima de la financiación de nuestros servicios públicos. Pero dicho esto, el problema de Cataluña no es solo el problema de las sentencias, es un problema que llevamos arrastrando toda una década, desde que el Partido Popular decidió, digamos, denunciar un estatuto que habían votado los catalanes y que no era independentista, que no planteaba la independencia de Cataluña y que planteaba algunos artículos que se declararon inconstitucionales y que luego, por ejemplo, en Andalucía se aceptaron y no pasó nada. Por tanto, creo que algunos se han dedicado a inflamar toda esta cuestión de Cataluña. Absolutamente. Es que hace 10 años, que no están tan lejos, 2009, había un 15%, un 20% de independentistas. Hoy son casi la mitad. Creo que afortunadamente todavía no son la mitad, serán un 47%, serán un 48%, pero tenemos un problema que es político y que la sentencia, bueno, pues es una fase más, que hay que respetarla, pero que el problema político de fondo, el encaje de Cataluña en España, nuestro modelo territorial, que a mi juicio tiene que ser federal, no se va a solucionar ni con policía ni solo con sentencia. Tendremos que ir, antes o después, a un debate político, a un diálogo que acabe no en la independencia, como quieren los independentistas, pero sí en una reforma de la Constitución que pueda encajar a las partes, porque este país al fin y al cabo es diverso. Este país no es único, no es uno, como quiere alguna derecha carpetobetónica. Lo bueno de este país es que es plural, es que es mestizo y todo eso tiene que tener un encaje. Yo creo que el proyecto de España tiene futuro y merece la pena, pero para eso tiene que abordarse en serio y tiene que ser la gente en una reforma constitucional la que vote. Yo confío mucho en este pueblo y creo que si tenemos un problema en democracia, los problemas se afrontan con más democracia, no con menos democracia. Y le pregunto, si dieran los números para gobernar conjuntamente con otro grupo, supongo que el más cercano a su ideología, primo hermano, sería el PSOE. Digo, ¿usted plantearía eso, reformar la Constitución, algunos artículos de la Constitución y no reformar esos dos artículos que se reformaron en el 2011? Yo creo que hay que abordar una reforma de la Constitución en su sentido más amplio, que tiene que ver con la estructura territorial, pero también tiene que ver con blindar, por ejemplo, los derechos sociales. Hay mucha gente que nos está viendo y que sabe cómo han subido los alquileres, que sabe que hay muchas viviendas vacías en manos de fondos de inversión de bancos, que pueden aplicar subidas de un 30 y un 40% a familias que están viviendo ahí y que se tienen que ir a la calle. Es decir, que lo que nos encontramos es que hay derechos de la Constitución, derechos sociales, como el derecho a la vivienda, el artículo 47, que no están garantizados.
mucha gente que dice por qué esos artículos de la Constitución, hay unos que se cumplen siempre, hay quien tiene en la boca siempre el 155, pero nadie habla de cómo va a garantizar en la próxima legislatura el artículo 47 y por tanto... el 16 tampoco. Por ejemplo. Pero lo que estamos planteando es que tiene que hacer una reforma en la Constitución no solamente centrada en lo territorial, también en lo social, por supuesto, porque este país, digamos que ha cambiado mucho desde el 78 y quizá nos merecemos ese debate y esa confianza para que el pueblo también pueda votar y decidir sobre algunas mejoras. Mire, le voy a hacer una pregunta de buena fe. Sinceramente, ¿quién ha tenido más peso? O no decirle más culpable, Pedro Sánchez o don Pablo Iglesias para la repetición de las elecciones. Digo que ¿quién ha tenido más peso? Lo digo así, de una forma diplomática. Pues yo creo que respondía en la otra pregunta, pero la gente ha visto claramente cómo Pedro Sánchez pedía repetidas veces la abstención del Partido Popular y Ciudadanos y ante todas las propuestas y todas las ofertas que hacía Unidas Podemos, lo único que decía era no hay confianza, no se puede acordar un gobierno de coalición cuando la mayoría de las comunidades en este país están gobernadas por gobiernos de coalición y también muchos ayuntamientos. En la región de Murcia hay una coalición de derecha y en la Comunidad Valenciana una de izquierda. ¿Por qué lo que ha sido posible en las comunidades autónomas no era posible en el Estado? Por una cuestión ideológica. Es que esto de la ideología a mí muchas veces no sé a qué se refiere, porque algunos son muy de izquierda en campaña, pero cuando llegan al gobierno solo piden la abstención a Partido Popular y Ciudadanos. Y cuando parece que escuchan más a la COE cuando dice que Podemos le parece inquietante, claro que le parece inquietante si queremos derogar la reforma laboral y reforzar el poder de la negociación colectiva, que escuchan más, digo, a la COE que a sus propios votantes cuando la noche electoral le decían con Rivera no. Entonces creo que la mayoría de la gente sabe quién ha querido un gobierno de izquierda en España y quién ha buscado todos los subterfugios posibles para poder evitarlo. Vamos a hacer un receso, como dicen los políticos. Perfecto. Yo lo sé esto de receso porque lo oigo mucho aquí en el ayuntamiento. Vamos a tomar un trago de agua que no está fresca, pero nos va a sentar bien en la garganta. Señores, no se me vayan ustedes, que vuelvo en un minuto. Muy buenas, ya estamos de nuevo aquí. Bueno, estoy aquí con el señor Sánchez Serna, que es el candidato número 1 por Unidas Podemos para el 10N. Digo que el tema catalán está dando muchas cosas, ¿no? Y está eclipsando pues todos los demás temas en esta pre-campaña, porque todavía hay que decir que no estamos en campaña. En cambio, Unidas Podemos quiere hacer valer el tema, sobre todo los temas sociales, ¿no? Los temas que usted decía, los temas sociales, el tema de pensiones, temas de vivienda, temas de trabajo, temas de sanidad y todo esto. ¿Esto lo quieren hacer ustedes llevar en todos sus actos? ¿Lo consiguen? ¿Lo llevan? Lo llevamos. Yo creo que mucha gente sabe que Unidas Podemos es la fuerza que está más comprometida con el estado del bienestar, con los trabajadores de este país, no porque lo diga retóricamente, sino porque lo ha demostrado, por ejemplo, en la negociación de los presupuestos, consiguiendo una subida del salario mínimo de 900 euros, la subida más grande de la democracia, un 22%, frente a la subida de 750 euros que nos proponía inicialmente el Partido Socialista, pero no tenemos ningún problema en hablar del tema territorial y abordar, digamos, de coger el toro por los cuernos. Mire, yo sé que hay mucha gente en la región de Murcia que ve con preocupación lo de Cataluña. Yo también. Yo creo que hay unos dirigentes independentistas que han sido sumamente irresponsables. Algunos, como Torra, siguen instalados en la vía unilateral, que yo considero muerta, pero lo que le decía antes es que el problema catalán es un problema que está causando un desgarro político y emocional entre Cataluña y España y también dentro de los propios catalanes, que no va a tener una solución solo por la vía de policías, como problema de orden público, y por la vía judicial. Tenemos que abordar un diálogo franco, abierto, sereno, que lleve de una vez a una reforma de la Constitución donde Cataluña, sin separarse de España, esto es una fuerza que lo quiero decir porque hay otros rivales que se dedican a la fake news, esta fuerza es una fuerza patriótica, que cree que España es un proyecto colectivo con futuro y que merece la pena, piensa que podemos abordar una reforma federal donde Cataluña tenga un encaje.
pero para eso tenemos que abordar vías de diálogo, vías de política, y frente a otros grupos que solamente están interesados en agitar las banderas y generar más tensión para ver si suben un punto o medio punto más en las encuestas, nosotros decimos que esto se va a solucionar con diálogo, con diálogo. Y para eso una fuerza responsable, como creo que es Unidas Podemos, que puede servir de puente entre las posiciones, digamos, de los catalanes y las posiciones del Estado español, que lo que están pidiendo no es enfrentamiento, no están pidiendo violencia verbal, sino que están pidiendo reforma. Creo que en el camino de la reforma nos podemos encontrar todos. Quizá ninguna parte llegue a su máximo. Yo creo que los independentistas nunca van a conseguir la independencia, y algunos que quieren retrotraernos al pasado y volver a esa España una grande y libre tampoco lo van a conseguir. Yo creo que hay una España moderna, una España diversa, y que esa es nuestra gran riqueza, y que nos podemos encontrar en el marco de una reforma constitucional que sea votada por los catalanes, cuidado, pero también por los murcianos, también por los cántabros, también por los andaluces, es decir, que vote el soberano, que vote el pueblo español. Sí, no, yo si le hago la pregunta, el siguiente me va a decir, hombre, por lo menos intentarlo, lo vamos a intentar. ¿Van a conseguir ustedes que cale, pues bueno, en la mente del electorado todos esos temas de agenda social, lo que yo le hablaba antes, de ayuda, de pensiones, de sanidad, de educación, de servicios, de antidesahucio? Todo esto, por lo menos, supongo que lo intentarán. Sí, yo creo que su electorado... Algunos quieren hablar en estas elecciones de que hay un problema de gobernabilidad. Pero es que algunos entienden la gobernabilidad como la estabilidad de los políticos, la estabilidad de los que estamos en el Congreso, que es muy pesado presentarse elecciones cada 5 meses, y es verdad. Pero nosotros queremos hablar de la estabilidad de la gente y de las reformas sociales que hace falta para asegurar la estabilidad de la gente. Algunas personas me preocupan, me preguntan, extrañadas de por qué vamos a unas cuartas elecciones en 4 años. Y yo lo único que les puedo decir es que en este país, en política no solo operan los partidos políticos, también operan poderes económicos muy importantes que han dicho, el IBEX 35 por ejemplo, que ha dicho que les vale cualquier cosa menos que Unidas Podemos llegue a un gobierno. Y les vale cualquier cosa menos que Unidas Podemos llegue a un gobierno, porque si nosotros llegamos al gobierno hay algunos privilegios, unos poquitos, una reforma fiscal progresiva como se hace en Europa, para que los que más tienen paguen un poquito más, que se iban a hacer. Si no está Unidas Podemos, no sé si la agenda social va a estar muy en boga esta legislatura. Mire, yo no sé si me lleva esta mañana un susto o no, porque he leído que, no se me ría, porque he leído que el pensionista... porque el tema de las pensiones, eso que dice, no, que no podemos tirar de la hucha, que se acaba, que el sistema, que la hucha ya está hundida. Digo, coñí, y le he dicho a un amigo mío, digo, mira, 1.325 euros la pensión del año 2020. Digo, si eso lo tenemos a la esquina. Sí, sí. ¿Usted cree que eso va a llegar? Pero recordamos como hace unos meses, cuando el Partido Popular gobernaba antes de la moción de censura, cómo se nos decía, no se pueden actualizar las pensiones, no hay dinero para actualizar las pensiones, y cómo cuando los jubilados salieron a la calle en Bilbao, en Madrid, pero también aquí en la región de Murcia, tardaron unas cuantas semanas. O sea, que no es una cuestión de no hay dinero, dinero hay y mucho, solo hace falta un sistema que cumple lo que dice la Constitución, que es impuestos progresivos. Y una distribución equitativa, y con eso se podrían financiar las pensiones. Por tanto, en política hay algunos que lo quieren plantear como una cuestión de tecnocracia. Hay que ser economista, hay que escuchar al Fondo Monetario Internacional. No, yo creo que en democracia se trata de saber de qué lado estás. Y nosotros, como fuerza política, como cualquiera otra, hemos podido cometer errores, pero no nos hemos equivocado de lado. No nos hemos equivocado de lado. Y estamos con la mayoría trabajadora, y estamos con los pensionistas, y eso hay mucha gente que nos puede hacer críticas de cualquier cosa, pero no de equivocarnos de lado y de saber a quién representamos en las instituciones y por quién estamos trabajando. Venga, que no le voy a preguntar de Cataluña, de momento. No tengo problema. No, pero le voy a preguntar por una cosa. ¿Vio usted ayer el tema de la exhumación del general, del dictador? Del dictador. ¿Usted cree eso piensa que es un tema electoralista del señor Sánchez? Bueno, es una exhumación que llega tarde. Han sido 44 años de democracia. 43 años, 11 meses y un día. Casi 44 años donde no se ha tomado esa medida, que yo creo que era una medida de reparación necesaria.
y el señor Pedro Sánchez ha decidido hacerla a 2 semanas de la campaña electoral, pero más allá de eso, que todo el mundo ve bueno, pues que tiene un uso electoral, pero más allá de eso me parece que es positivo que en democracia uno homenajee a los demócratas y no a los dictadores en un mausoleo fascista como es el Valle de los Caídos. Creo que falta mucho por hacer para que ese lugar de memoria excluyente, que es el Valle de los Caídos, que se construyó además con el trabajo esclavo de miles de presos republicanos, yo diría con la sangre de muchos miles de españoles. Sangre y muerte. Decía que ese lugar de memoria excluyente se convierta en un espacio de memoria democrática. Y además de eso, todavía queda mucho franquismo en este país. Leía hoy en Twitter a alguien que decía que Franco se va, pero el franquismo se queda. Y el franquismo se queda, por ejemplo, cuando negamos la tutela judicial efectiva a las víctimas del franquismo, para que denuncien crímenes de lesa humanidad que nunca caducan, por así decirlo, y se podrían reivindicar. O cuando un torturador, un policía torturador del franquismo como Billy el Niño, sigue teniendo una medalla al mérito que el PSOE nos prometió que iba a quitar y no se la ha quitado todavía. O cuando, por ejemplo, desde el gobierno del PSOE también se niega la extradición de un franquista como Martín Villa, que también está implicado en casos de violación de derechos humanos, a la extradición argentina. Por tanto, creo que queda mucho por hacer y que lo que vivimos ayer fue un primer paso, pero no puede ser en ningún caso un paso final. Como diría el astronauta cuando llegó a la Luna, un pequeño paso para hombre, pero digo que el pasado día 16, si mal no tengo por qué anotado, se concentraron en Madrid miles de pensionistas. En cambio, parece ser que el tema de las pensiones está fuera de la agenda electoral. No sé de qué grupo. Me gustaría saber cuál es el mensaje de Unidas Podemos a los pensionistas y a los que estamos en las vueltas de cobrar las pensiones, pues me faltan 2 años. De nuestra agenda, desde luego, no está. Creo que hemos sido la fuerza política que más actos ha hecho en defensa de las pensiones, que más está apoyando a las plataformas de pensionistas y la fuerza que se levantó del Pacto de Toledo cuando se quería introducir por parte del Partido Popular de Ciudadanos, pero también del Partido Socialista, un complemento de pensión privada a las pensiones públicas que abría la puerta a esa privatización de las pensiones. Hace unos años la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, francesa, nos sorprendía con unas declaraciones estrambóticas que decía que el problema de las pensiones en Europa Occidental, en el mundo occidental, tenía que ver con que la gente estaba viviendo demasiados años. Creo que desde ninguna concepción de para ella, economía solidaria, de economía humanista, se puede justificar que la gente viva, que tengamos un buen sistema público de sanidad que ayude a la gente, es un problema, sino que yo lo diría que es un avance bueno de las sociedades. Y creo que el problema de las pensiones no es un problema de dinero, no es el problema que quieren vendernos un miedo de que se va a acabar la caja de las pensiones porque saben que ahí hay un botín, que si se lo agencian los bancos y los fondos de inversión es un botín muy grande. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que las pensiones tienen futuro, las pensiones se pueden financiar y que si no alcanza en un momento dado, por un momento de recesión, con las aportaciones de los trabajadores, se pueden financiar vía presupuestos generales del Estado, también con una reforma fiscal que haga, por ejemplo, que nuestros ricos, los ricos de este país, paguen lo mismo que los ricos del resto de Europa. Así también es como se financian las pensiones en la Europa más próspera, en la Europa del Norte. Porque claro, cuando vemos la cantidad de millonarios españoles, yo me echo las manos a la cabeza. Y además se han multiplicado durante la crisis de una manera obscena, de la que nadie tampoco habla en campaña. Ya, oiga, como le quiero pillar en fuera de juego. Sí. Vamos a ver. Muchos temas nos preocupan en Totana y a los totaneros. Por ejemplo, si yo le pregunto por el recorrido del AVE a su paso por el municipio, ¿qué opinión tiene su grupo Unidas Podemos al respecto? Pues muy clara y muy coherente. El recorrido del AVE por Totana no puede partir ni puede romper el pueblo de Totana, en ningún caso. Del mismo modo que los vecinos y las vecinas de Murcia se levantaron contra ese recorrido que le iba a romper la ciudad en dos porque implicaba que el AVE llegara en superficie y se levantaran muros de 4 metros que iban a dividir la ciudad, nosotros decimos que los recorridos de cualquier infraestructura tienen que hacerse en colaboración con las instituciones locales, en este caso con el alcalde y con el ayuntamiento
de Totana y que en ningún caso pueden romper un pueblo, ni suponer expropiaciones forzadas, ni echar a nadie de sus casas. O sea, que usted opta por... Yo cuando veo que el paso del AVE, que aquí el AVE no lo vamos a pasar, ¿eh? Nos tendríamos que poner usted y yo en lo alto del puente mira, como el correcaminos, ¿no? A lo mejor soterrado. Yo, en las últimas 3 legislaturas, porque han sido legislaturas muy cortas, pero he estado en la Comisión de Fomento. Y muchas veces he visto informes técnicos de Adif que decían que había recorridos que tenían que ser así porque sí, porque lo contrario era imposible, y luego ver cómo la presión ciudadana hacía que lo imposible se convirtiera en posible. Y yo creo que es una reivindicación justa, de sentido común, que la gente no quiera que le rompan el pueblo y que las infraestructuras no pueden ir en detrimento de lo que es la cohesión de una población como Totana. Sí, no, yo le pregunto porque una de las medidas programáticas muy punteras que lleva Unidas Podemos es la de crear una empresa pública de electricidad. Explíqueme esto. Bueno, es que en este país tenemos un problema con el oligopolio eléctrico. Si tenemos sol aquí. Tenemos sol y, sin embargo, tenemos unas empresas energéticas que no quieren desarrollar ese sector porque siguen sacando más dinero de formas de energía más tradicionales, pero que, sobre todo, hacen en ACS. Pero, por ejemplo, lo que hacen es que tengamos la factura de luz, la factura de gas de las más caras de Europa, cuando en este país tendríamos posibilidad de desarrollar un sector eléctrico, como se ha hecho, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, que nos permita rebajar esa factura eléctrica y, sobre todo, nos permita reducir también esa pobreza eléctrica. Es que hay mucha gente que en el próximo invierno, que lo tenemos a las puertas, cuando en la región de Murcia superemos este sol inclemente que nos trae el cambio climático, o quizá un poquito más, pero en el resto del país, en el resto del país y en Murcia algunos días, también tenemos días de frío donde hay mucha gente, y esto es una cosa que tampoco aparece en la agenda de estas elecciones, que tiene que elegir muchas veces entre cenar y poner la calefacción. Eso se tiene que acabar, y para eso tiene que haber una empresa pública de energía que ponga por delante los derechos de la gente a los intereses económicos inmediatos. Sí, yo veía... Y, perdón, sobre todo que desde esa empresa pública lo que podemos hacer es impulsar el sector de las energías renovables, de las que desde esta región podríamos ser punteros. Tenemos ese sol inclemente del que hablaba antes, también se puede traducir en energía, también se puede traducir en mucho desarrollo económico. Sin embargo, parece que hay muchas empresas de este oligopolio eléctrico que no están interesados en facilitar una tecnología que haría rebajar los precios y, sobre todo, que pudieran entrar en competición o en competencia muchas otras empresas que hicieran que el mercado también fuera mucho más competitivo. Parece que para determinados sectores solamente pueden haber 2 o 3 empresas, por cierto, con muy buenas relaciones con el poder económico. No es casualidad que luego muchos exministros y expresidentes acaben en esto que decimos de las puertas giratorias, sentados en los consejos de administración. No, le iba a decir que yo el otro día estaba viendo la televisión en casa y vi que un pensionista le preguntó a un líder político, al señor Casado, ¿usted viviría con 385 euros? Le digo esto porque ustedes también han centrado su mensaje en la disminución de los alquileres. Cuando hablan ustedes de disminuir los alquileres, ¿hay un tipo base de alquiler o cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo piensan hacer? Se trata, por un lado, de desarrollar un parque público de vivienda que hace años que no se desarrolla en este país y que siempre se promete pero nunca se ejecuta, para que haya, digamos, una cultura del alquiler como hay en el norte de Europa. Pero por otra parte también se trata de que los ayuntamientos tengan competencias para intervenir un mercado de la vivienda que en muchos casos pertenece a los grandes fondos de inversión y a los bancos que rescatamos con nuestro dinero de la crisis y que se permiten en muchas ocasiones ejecutar subidas de un día para otro del 30 y del 40% a las familias. Yo creo que esas prácticas abusivas se tienen que terminar. Otra de las cuestiones que ustedes llevan es la subida del salario mínimo. Usted me ha hablado y todo esto, pero hay una diferencia de parecer en estos temas. Ustedes justifican la subida del salario mínimo diciendo que hay dinero. Explíquemelo, pero de una forma que los pensionistas de mi pueblo y de los pueblos cercanos se entienden. ¿Cómo justifican ustedes la subida del salario mínimo y por qué? Pues lo justificamos porque la economía de mercado, funciona cuando hay una expansión del consumo y la gente, dicho de la forma más llana posible, puede comprar.
de esa manera funciona la economía. Hay gente de una ideología neoliberal que piensa que todo es, digamos, el dinero, y todo es la ganancia inmediata, que dice que el problema de esto es que si obligamos a los empresarios a pagar un poquito más, 900 euros, por cierto, en Francia pagan 1.200 de salario mínimo, o les subimos un poco los impuestos, los empresarios se van a marchar. Pero si eso fuera así, pues los empresarios estarían todos en África, porque ahí no hay Estado ni hay muchos impuestos, pero sin embargo se quedan en Europa y en los países ricos. ¿Por qué? Porque necesitan sociedades donde los productos que ellos fabrican se puedan vender. Y se pueden vender porque la gente tiene poder adquisitivo. En cambio vemos que cuando hay un momento de recesión y aplicamos recortes, como se aplicaron en 2012, y retraemos recursos a la gente en forma de recortes en los servicios públicos y también en los salarios, la economía cae más. Por tanto, creo que hay suficiente evidencia empírica en la historia económica para demostrar que de las crisis se sale con más inversión pública y con más consumo por parte de los trabajadores y trabajadoras, que son la mayoría social, nunca recortando, nunca bajando los salarios. Hay neoliberales que dirán lo contrario, pero no porque estén mirando por el desarrollo de toda la sociedad, sino por los intereses inmediatos y las ganancias inmediatas. Es que en esta crisis se han hecho ricos muy poquito, pero se han hecho ricos mucho. Sí, sí. Digo que podría estar hablando con ustedes más tiempo, pero mire, le quiero hacer dos preguntas rápidas. Una, me gustaría saber lo siguiente. Yo el otro día leí, o escuché mejor en radio, que decía un señor de la COE, no sé si amigo mío no es, digo, esta gente no... Mío seguramente tampoco. No suelo pasearme, me pasó con mi amigo Alfonso y toda esta gente, que decía que la edad de pensión había que aumentarla porque el futuro de los españoles eran 120 y 65 años eran pocos. Pero bueno, el hombre a lo mejor lleva su razón, yo no lo sé. Pero le quiero preguntar sobre eso y sobre todo también una pregunta muy rápida. ¿Las encuestas parece que no le dan a ustedes? Ajá. ¿Qué piensan? Vamos por partes. Venga, en un minutico. En un minuto va a ser difícil. 2 minutos, señor Serna. Pero digamos que los que dicen que hay que aumentar la edad de jubilación muchas veces son los primeros que no se lo aplican a ellos. Hay pocos políticos jubilados a esa edad. En un país donde seguimos teniendo tasas de paro altísimas y donde hay un paro entre la juventud de más del 40%, es una barbaridad decir que si la edad de jubilación está a los 67 hay que subirla más. Nosotros decimos que tiene que ser al contrario, tenemos que volver a los 65 años. Y en segundo lugar, las encuestas. Nosotros no estamos preocupados por las encuestas porque sabemos que hay una mayoría de gente progresista, de gente de izquierda, que sabe que la garantía de que haya un gobierno de izquierda el 10 de noviembre es que Unidas Podemos tenga fuerza. A nosotros las encuestas no nos preocupan, pero ya están señalando una tendencia y es que Unidas Podemos sigue al alza, sigue fuerte y yo creo que eso no va a cambiar, sino que en campaña, que se nos dan bien, que nuestro mensaje puede llegar sin distorsiones muchas veces de medios de comunicación, amigos de Florentino, que lo mencionaba, cala más y llega más. Por tanto, afrontamos el 10 de noviembre sin ninguna preocupación y salimos a por todas. Creo que lo que ha diferenciado a esta fuerza política de otras opciones es la audacia y el no tener miedo. Por lo tanto, si nos han querido llevar ciertos poderes económicos a elecciones, vamos a responder con la militancia y vamos a responder con un programa para la mayoría social. Señor Javier Sánchez Serna, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Estamos en periodo preelectoral, todavía no se puede pedir el voto. No se lo voy a consentir que lo pida usted el voto, pero bueno, ya deja usted claras las ideas que tiene su grupo Unidas Podemos. Le invito para cuando usted quiera venir aquí otra vez. Perfecto, muchas gracias, así será. Oiga, me ha sorprendido cómo arrastra usted las masas, que no se pueden ver detrás de las cámaras. Ay, lo que hace. Señoras y señores, buenas noches, queden con Dios.